Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 14 de septiembre de 2017. Ahora estudiamos el Salmo 122. Iniciamos su estudio. La bienaventuranza de ser parte del reino de Cristo, así le llamaremos a esta enseñanza. Oración por la paz de Jerusalén, cántico gradual de David, dice el título de la Biblia. Hay un principio de interpretación bíblica que nos enseña que el Nuevo Testamento se interpreta a la luz del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Nuevo Testamento se habla de la llegada del Mesías prometido. Y necesitamos leer el Antiguo Testamento para encontrar que Dios se los prometió. Y el Antiguo Testamento se interpreta teológicamente a la luz del Nuevo Testamento, porque no se entendería por completo lo que dice la ley y los profetas si no tuviéramos la revelación más amplia del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Isaías se habla del Mesías como el siervo sufriente, y no entenderíamos a qué se refiere si no leemos los evangelios y lo relacionamos con el sufrimiento del Señor Jesucristo cuando fue torturado y finalmente asesinado en la cruz del Calvario. Comparto con ustedes este asunto, este conocimiento, porque el Salmo que vamos a leer no tendría sentido para nosotros si no entendemos algunas cosas muy específicas en relación a la teología del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en este Salmo se habla de Jerusalén, de las tribus hebreas, del palacio. Nosotros no tenemos que ir ahora mismo a Jerusalén, no tenemos a Jerusalén como el centro de nuestra fe, ni el templo, que ahora por cierto está destruido, ni el palacio. Así es que, ¿qué significa para nosotros este asunto, Jerusalén, pueblo de Israel, el templo, ese que fue destruido? Déjenme hacerles una aplicación así anticipada, aunque no tenga tiempo de demostrarles con argumentos, porque no tenemos suficientemente tiempo en este devocional para hacerlo. Pero déjenme decirles que la casa de Jehová y Jerusalén, que se menciona en este salmo, representa la presencia magnífica de Dios para nosotros en todas las épocas de la historia. En aquella época esa presencia magnífica de Dios se manifestaba justamente en la ciudad de Jerusalén y en el templo. Pero el día de hoy, pues usted y yo podemos hablar del reino de Cristo. Para nosotros, al leer el Salmo, si lo queremos interpretar a la luz del Nuevo Testamento, debemos pensar en el reino de Cristo. No en un edificio, no en una ciudad, sino la presencia de Dios se manifiesta en su comunidad. El reino es ese espacio-tiempo espiritual donde una comunidad de cristianos hace la voluntad de Dios en la tierra, como se hace la voluntad de Dios en el cielo. Así es que cuando leamos en el Salmo reino, cuando leamos Jerusalén, templo, en el Antiguo Testamento simbolizaba eso justamente que está diciendo, pero en nuestro contexto histórico representa el reino de Cristo. Estudiemos entonces lo que este salmo nos dice, apliquémoslo a nuestra vida conforme a la interpretación que nos ayuda a realizar la teología del Nuevo Testamento y respondamos a la pregunta: ¿qué cosas constituyen la bienaventuranza de ser parte del reino de Cristo? Responderemos esas preguntas durante este devocional y algunos más de los próximos días. La primera enseñanza entonces, la primera respuesta a la pregunta ¿qué constituye la bienaventuranza de ser parte del reino de Cristo? Y es esta: la competencia que tenemos por su gracia. Dice el versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La Biblia dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esto está en 2 Corintios 3:5, son palabras del apóstol Pablo inspiradas por Dios. En la parábola de la fiesta de bodas, que contó el Señor Jesucristo en los Evangelios, se habla de un señor que, ante el rechazo de los invitados originales, manda a sus criados, es un rey de hecho, manda a sus criados a que traigan a la fiesta a todos los que se encuentren en el pueblo y en los caminos, hasta que se llene su casa de invitados, dice él. Porque los originales invitados se disculparon y no fueron, los convidados no fueron a la fiesta de bodas de su hijo. Pero también nos dice que el rey descendió, bajó a la fiesta, quería estar con todos los invitados y al encontrar a un hombre con vestimenta inadecuada para esa fiesta, lo hace sacar. Y la verdad es que el texto es fuerte, es duro, dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de un asunto infernal, que fue sacado de verdad, castigado. Uno se pregunta por qué lo invita y después lo saca. La razón es clara, porque había tomado en poco la invitación aquel hombre que no estaba vestido adecuadamente. No la tomó en serio y no hizo lo que correspondía ante semejante privilegio. Algunos dicen que algunos reyes entregaban incluso la ropa que debían vestir los invitados a la boda, o que daban instrucciones precisas de lo que deberían llevar, como el día de hoy cuando te invitan a una boda y te dicen que debes ir de guayabera o que debes ir de etiqueta o qué sé yo, rigurosa etiqueta. Dicen, así parece que en aquella época también se establecía eso. Y algunos, insisto, dicen que incluso se daba la ropa. De cualquier manera, aquel hombre, cualquiera que sean los casos, no
recibió, no tomó en cuenta las instrucciones precisas y no hizo caso de ello. La enseñanza es esta: nadie es digno de estar en la fiesta, pero algunos aceptaron el privilegio del rey y el rey los hizo competentes, salvo aquel que prefirió seguir en su condición y no hizo caso. El salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es decir, que se identifica con los invitados, como si dijera: soy parte de ellos, no me entristecí por no ser parte de ellos, no me entristecí por no ser invitado, no me dediqué a admirar a unos que fueron invitados a una fiesta mientras yo me quedaba triste en casa. No, alguien me hizo parte de ellos. Esta es la primera bienaventuranza de ser parte del reino de Dios, es que nos ha hecho competentes. No es una competencia que nos pertenezca, ni que nos hayamos ganado, es una competencia que nos fue dada, nos fue transferida, nos fue delegada. No somos competentes, Dios nos hizo competentes por su gracia. Si alguno de nosotros se cree digno del amor de Dios, caerá en el mismo terrible pecado del invitado a la fiesta de bodas que no estaba vestido adecuadamente. Creyó que merecía estar ahí por su propio derecho y o su dignidad, y estaba equivocado. No calificamos para ser parte del reino, pero su amor nos califica y nos hace competentes, nos incluye. Segunda señal o segunda bendición de ser parte, de ser bienaventurados, de ser parte del reino de Cristo, la pertenencia que tenemos por su misericordia. Nuestros pies, dice el texto, versículo 2, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Los seres humanos necesitamos pertenecer a algo, a alguien, ser parte de. Necesitamos estar dentro, no fuera. Pues si hemos sido salvados para calificar, tenemos dueño, no somos mostrencos. Mostrencos es una frase que se utiliza para referirse a animales, terrenos o vehículos sin dueño. Nadie los reclama como suyos, son mostrencos, no son de nadie. Se perdieron los papeles, se perdieron los dueños, qué sé yo, y nadie los reclama como dueños. Se llama mostrenco. Mi padre usaba esa frase para referirse a mis hermanos y a mí cuando nos veía greñudos, sucios. Y mires, báñese, peínese, cortes el pelo, ahí parece burro mostrenco, decía. O sea, burro sin dueño. Pero nosotros hemos sido reclamados por Dios. Dios nos ha reclamado como suyos, por su gracia, por medio de la fe, es decir, sin que lo merezcamos. Nos dio la oportunidad de creer y al hacerlo nos incluye en su reino. No nos deja afuera por su misericordia. Permítame recordarles una historia que me parece que la he contado antes. Un joven que se decía libre pensador y su novia fueron a verme, estaban embarazados y querían que yo predicara en su boda porque se iban a casar. Hablé con ellos y les hablé de la importancia que es creer en algo, creer juntos. No tenían la misma fe, él era libre pensador y ella asistía a una iglesia evangélica, sus padres asistían a la iglesia que yo pastoreaba. Y cuando hablé con ellos de la importancia de cómo creer en Dios, caminar con Dios, enseñar incluso a sus hijos, estaban embarazados y él estaba seguro que tendría un hijo varón. Les hablé y él se mostró bastante indispuesto, me dijo que él no le iba a hablar a su hijo jamás de Dios ni de nada, que le iba a dejar libre para que él creyera lo que quisiera cuando creciera. Pero un día, 5 años después o algo así, volvieron conmigo. La niña, que no fue niño, fue niña, había tenido una experiencia en el kinder y me contó esta historia el hombre. Él no sabía exactamente lo que me estaba contando, yo lo entendía mejor porque soy un hombre de religión, de fe, sé lo que estaba diciéndome. Me dice que su niña le contó que a una compañerita la llevaron a la dirección porque no quiso saludar a la bandera. Seguramente la niña que no quiso saludar a la bandera era una testigo de Jehová, seguramente. Y el papá le decía: ¿y por eso lloras? Y la niña decía: no, no lloro por eso. ¿Por qué lloras? Bueno, le sigue contando la niña. Otra compañerita dijo que no, que es que Karen, la niña que fue llevada a la dirección, no creía en Dios, creía cosas malas. Seguramente esta niña era parte de alguna religión que condena a cualquier otro que piensa diferente. Y le dice el papá: ¿por eso lloras? No, no lloro por eso. ¿Por qué lloras? Es que hubo otra compañerita que nos dijo: no, hay que orar por Karen. Y nos tomó de las manos y ella se hincó y oró o rezó o algo, habló con alguien. Y entonces el papá le dice: ¿y por eso lloras? Y dice la niña: no, no lloro por eso. Es que quiero preguntar, ¿nosotros de cuáles somos? ¿Yo de cuáles soy? ¿Yo qué debo hacer? Lo dijo con otras palabras de niña, pero es lo que me dice este hombre. Y estaba él casi llorando cuando me cuenta esto. ¿De cuáles somos, hermanos? Nosotros le pertenecemos a Dios. Pero no perdamos de vista que por nosotros mismos estaríamos fuera. Pero Él, por su misericordia, no nos dejó afuera, sino que nos invita y nos hizo entrar en su reino. Así que, querido hermano y amigo, vivamos la bienaventuranza de la competencia por su gracia y la pertenencia por su misericordia y disfrutemos de estar dentro de Jerusalén, dentro del templo,
dentro de la ciudad santa, espiritualmente hablando, es decir, dentro del reino de Cristo. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana para seguir adelante estudiando este salmo. Dios lo bendiga.